4 años después de llegar a un acuerdo, la Unión Europea y el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, siguen intentando concretar un tratado de libre comercio, un acuerdo histórico por su tamaño y su significado político. Históricas también las 2 décadas de arduas negociaciones que incluyen compromisos sobre comercio, cooperación y diálogo político y que crean un mercado de casi 800 millones de habitantes. Pero parece que quien mucho abarca, poco aprieta. Diferencias crónicas y exigencias medioambientales adicionales presentadas por los europeos generan resquemores entre los sudamericanos. Un capítulo más de una historia interminable, firma del tratado o más fricciones. Saludamos en nuestra entrevista de la semana a Ignacio Bartesagui, es doctor en Relaciones Internacionales y director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, Ana? Un gusto saludarte. Ignacio, vamos a empezar por Brasil, socio de más peso y actualmente con la presidencia pro tempore del Mercosur. Las pretensiones ambientales europeas son inaceptables. Socios estratégicos no negocian sobre la base de la desconfianza y la amenaza de sanciones. Era lo que comentaba el presidente brasileño Lula da Silva y no apunta precisamente ni a consenso ni a una firma inminente de ese tratado de libre comercio. No, para nada. No hay un consenso. El presidente de Brasil ha sido muy claro en decir que no aceptará estos compromisos adicionales que ha propuesto la Unión Europea, que impactan en las exportaciones del Mercosur, porque son, de cierta forma, Ana, medidas de frontera que piden que algunos productos que hoy se están exportando a la Unión Europea puedan tener inconvenientes en ser exportados en el futuro. Entonces, tanto a la presidenta de la Comisión Europea cuando visitó Brasilia, como recientemente en Francia a Macron, pero también al canciller alemán, Lula ha sido muy claro en decir que no aceptará este compromiso adicional que ha propuesto la Unión Europea, y también Argentina ha dicho recientemente en la cumbre del Mercosur que considera que este acuerdo es desequilibrado por ese punto y que de esa forma van a negar. Y esa propuesta se va a presentar en los próximos días, donde a todas luces se ve venir un no rotundo del Mercosur a lo que propone la Unión Europea. Me gustaría fijarme, si te parece, un momento en esa variable ecológica que tantos problemas está causando. En la Unión Europea ya sabemos que hay una normativa más estricta, pero no pocos consideran que esas garantías que piden los europeos son un paso en la dirección correcta, por lo menos porque los insumos orgánicos garantizan la seguridad alimentaria, no perjudican el suelo ni contaminan el agua. ¿Crees que son el paso correcto esas imposiciones o es más de lo mismo en materia de proteccionismo europeo? Hay un poco de las dos cosas. El Pacto Verde de la Unión Europea y las propuestas de la Comisión Europea en cuanto a los asuntos medioambientales, bueno, allí es algo legítimo. Los países miembros de la Unión Europea pueden avanzar en ese sentido, es justo que lo hagan, pero claro, es un debate que no está cerrado. Incluso hay diferencias de enfoque muy importantes con Estados Unidos respecto a este punto. Y tampoco se ha avanzado a nivel multilateral en la Organización Mundial del Comercio, porque algunos países entienden que la Unión Europea está exigiendo estándares demasiado elevados que lo que hacen es afectar de cierta forma los flujos comerciales, y es verdad que Francia y otros países de Europa se aprovechan esta situación porque son proteccionistas, no se quieren abrir a la agricultura del Mercosur tan competitiva, entonces les viene muy bien que por estándares ambientales el Mercosur o los países del Mercosur queden afuera del mercado europeo. Así que yo diría que hay un poco las dos cosas. Algunos planteos son legítimos y otros sí pueden tener cierto dejo de proteccionismo europeo agrícola que, por supuesto, como sabemos, tiene décadas. A ver, estándares, como dices, ambientales demasiado elevados que pide la Unión Europea. Brasil anuncia que necesita más tiempo, lo estamos comentando, para ofrecer una contrarrespuesta a esas exigencias. Y también lo has comentado, Argentina dice querer revisar otros aspectos del acuerdo. Lo que me pregunto, Ignacio, ¿va el problema más allá de esas cláusulas medioambientales? Y lamentablemente hoy te diría que sí, porque el acuerdo se cerró en 2019. Es cierto que, Ana, hay que reconocer que este es un proceso muy largo, más de 20 años de negociaciones, inició allá por el 99 del año 2000. Es una gran historia, como decías recién, en donde hay dos responsables, la Unión Europea y el Mercosur. Pero es verdad que en el 2019 el acuerdo se cerró. No se firmó, pero se cerró. Y es ahí donde la Unión Europea se dio cuenta que el Parlamento Europeo y que el Consejo no iba a aprobar este acuerdo por los asuntos ambientales. Entonces es allí donde ahora se plantean los compromisos adicionales. Pero ahora el riesgo está en que Brasil y Argentina dicen que también quieren revisar otros capítulos que ya estaban cerrados en 2019, como por ejemplo las compras públicas en el caso de Brasil, o en Argentina, que dice que la oferta en los bienes industriales
es desequilibrada, entonces que quizás quiere revisar algún punto. Y eso sería abrir la negociación. Y si reabrimos la negociación, y con el poco tiempo que queda, teniendo en cuenta las elecciones del Parlamento Europeo del año que viene, bueno, podríamos correr el riesgo de que definitivamente el acuerdo quede estancado, ¿no? ¿Crees que va a ser así? ¿Que no vamos a ver firma, mucho menos de aquí a finales de año, como comentaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen? Es difícil hacer prospectiva en este caso porque nos habían dicho que este acuerdo se cerraba en el 2019 y no se cerró. Nos dijeron también que se iba a cerrar en la cumbre de la CELAC la semana que viene y tampoco se va a cerrar. Por supuesto, ni siquiera tenemos la propuesta del Mercosur preparada para esa instancia. Entonces ahora se dice de aquí a fin de año. Bueno, la presidencia pro tempore del Mercosur está a cargo de Brasil, la Unión Europea, como sabes, a cargo de España, eso puede colaborar desde el punto de vista de la voluntad política, pero es bastante difícil en lo técnico. Y yo te pregunto, si lo cerramos en lo técnico, la discusión política va a llevar mucho tiempo. Hay que recordarle a la teleaudiencia que solo traducir un acuerdo de esta naturaleza lleva muchos meses, que revisarlo jurídicamente también. Entonces, los procesos de discusión política pueden demorar mucho tiempo y allí se pueden dar cambios en los contextos políticos que pueden afectar el proceso de incorporación del acuerdo. Así que es bastante complicado decir qué es lo que puede pasar. Vale, visto lo visto y según el panorama muy poco halagüeño que comentas, ¿qué avance, qué éxito podemos esperar de esa cumbre Unión Europea-CELAC que, como has dicho, va a comenzar dentro de nada y hay muchas expectativas puestas en esa cumbre? Muchas expectativas, yo creo que va a estar bastante centrado en el plan de inversiones, ¿no?, propuesto por una Unión Europea que quiere salir al mundo a competirle a China, a competirle a Estados Unidos, que Estados Unidos también en la Cumbre de las Américas lanzó un programa de inversiones similar para América Latina. Europa con el Gateway lo que quiere hacer también es esto, ¿no?, es invertir en África, es invertir en América Latina. Vamos a ver cómo se concretan esos montos, qué condicionalidades pone la Unión Europea, porque la Unión Europea, para avanzar rápidamente en América Latina y recuperar los espacios que ha perdido, como por ejemplo con China, pero no solo con China, Ana, mira que también está el caso de India, que está muy presente en América Latina, en algunos países también Rusia ha ocupado, con lo que eso genera un espacio de preponderancia. La Unión Europea tiene que ser muy pragmática en empezar a dar oportunidades a América Latina con menos condicionamientos, porque si no, eso hace que se aleje y después siempre hay algún otro socio que está interesado en avanzar. Entonces yo creo que la cumbre va a estar bastante marcada por lo político, porque es una cumbre que hace tiempo que no se realiza y donde Europa hace un esfuerzo de reincorporar algunos países que desde el punto de vista de los derechos humanos y de las democracias están muy afectados. Eso ya de por sí es una señal que es importante. Y después lo económico va a estar centrado en este plan de inversiones de Europa en América Latina que estamos esperando con expectativa. Escuchaba decir a un internacionalista que no es poco que hablen con la que está cayendo en el mundo y concretamente pasaron 8 años desde que hablaran la última vez. Quizás centrarse más en ese diálogo político y dejando de lado más lo comercial, aunque tú hablas de esas inversiones. Sí, el diálogo político tiene que estar, porque por supuesto que para Europa, por eso cuando hablamos del Mercosur, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en realidad estamos hablando más de política y geopolítica que de comercio. Claro que los estudios indican que va a haber beneficios en comercio, pero es un acuerdo que para Europa hoy tiene un componente geopolítico brutal. Una Europa que está enfrentando una guerra en su propio territorio, ¿no? Una Europa que está muy tensionada por la necesidad de recursos energéticos, de tierras raras, de elementos que, bueno, nada más y nada menos que del litio, con la importancia que eso tiene en el plan de energías renovables en el caso de Europa y con su plan en lo que tiene que ver con los autos eléctricos. Muchos de los planes de la Unión Europea en los próximos años necesitan de una cadena de abastecimiento segura que no se la pueden dar a otros países y que sí se la puede dar a América Latina y América del Sur en particular. Entonces yo creo que las conversaciones en la CELAC y también en el marco del Acuerdo Mercosur-Unión Europea deben estar centrados con el componente geopolítico, la importancia de una Europa que necesita socios en un momento convulsionado, una Europa que necesita a América Latina porque tiene, por supuesto, un acercamiento histórico y tiene un rol que cumplir allí. Entonces, eso se va a discutir bastante y creo que Europa tiene que despertar en ese sentido y mostrar voluntad política para cerrar los capítulos. No podemos seguir discutiendo 20 años más sobre el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Tenemos que cerrarlo porque si no se pierde credibilidad.
Bueno, me estás comentando, si te interpreto bien tus palabras, que Europa ha perdido un poco ese tren, ¿no?, latinoamericano, y no solo por China, pero también te he escuchado hablar de un Mercosur distinto, Ignacio, más flexible, has dicho, más abierto al mundo y que sea para todos. ¿Todo lo que no es ahora? No es ahora y no lo fue durante años de negociaciones con la Unión Europea. Yo diría que en este último periodo responsabilizo un poco más a la Unión Europea porque es la que propuso este agregado en normas ambientales que en 2019 no estaban. Entonces, si tú cerrás un acuerdo donde ya no estaba incluido ese capítulo, incluirlo después es complejo. Pero antes, el Mercosur fue muy responsable de no cerrar el acuerdo con la Unión Europea, porque no podemos olvidar que Argentina y Brasil son de las economías más cerradas del planeta. En términos de aranceles, también de barreras no arancelarias. El Mercosur tiene un problema muy importante a la hora de abrirse al mundo. No ha avanzado con acuerdos comerciales con ninguna potencia desarrollada a nivel mundial. Entonces, Uruguay y Paraguay, pero fundamentalmente Uruguay, por su estructura productiva, lo que enfrenta es la necesidad de un Mercosur que debe cambiar, que debe modernizarse, que debe ser más flexible para estar a la altura de las tendencias internacionales de comercio. Entonces, tenemos ese problema de que tampoco de nuestro lado, el Mercosur no es un bloque moderno, ágil, no es un bloque abierto al mundo, entonces pone muchos reparos para abrirse. Y especialmente, Ana, hay que prestar atención a esto. Lula ha dado señales de que está poco ayornado en su visión de Brasil abierto al mundo. Lula ha hablado de reindustrialización, ha utilizado conceptos que demuestran que todavía Brasil tiene un dejo de proteccionismo estructural que complica no solo las negociaciones con la Unión Europea, sino complica la apertura de Mercosur al mundo. Una última pregunta tengo, hablando de China, socio comercial, por cierto, más importante del Mercosur, sigue cerrando acuerdos comerciales en la región, con Ecuador se suma un miembro más a ese club de países que apuestan por estrechar sus lazos comerciales con el gigante asiático. Hay negociaciones con Honduras, entre otros. Te he escuchado decir, Ignacio, corrígeme si me equivoco, que Uruguay ya iría por ese camino también si no fuese por el Mercosur. ¿Un Mercosur sin Uruguay? Sería muy duro para Brasil eso, porque Brasil, que es el 70% del Mercosur, que es líder, que quiere ser el representante de América del Sur en los escenarios internacionales, que está planteando la necesidad de que Brasil ocupe un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que no pueda controlar esa situación y que Uruguay se vaya del Mercosur, es una pérdida de liderazgo, ¿no? No sé si es posible, pero por lo menos en Uruguay se está empezando a debatir la posibilidad de que Uruguay cambie de pertenencia o abandone el Mercosur, porque la realidad es que este bloque tiene más de 30 años y en 30 años no tenemos un acuerdo con la Unión Europea, no tenemos un acuerdo con Estados Unidos, no lo tenemos con Japón, no lo tenemos con Corea del Sur, no lo tenemos con China. Entonces llega un momento que es insostenible el seguir de espaldas al comercio internacional y es ahí cuando la presión política en Uruguay aumenta y empiezan a discutirse estos temas que Brasil debe observar con mucha atención, porque que un país tan pequeño, miembro originario del Mercosur, le plantea a Brasil, que es el 70% de cualquier variable del bloque, que Uruguay se quiere ir, me parece que es una señal de falta de liderazgo de Lula en cómo atender esta problemática. Un Mercosur de espaldas al comercio internacional, claro mensaje. Muchísimas gracias por todo esto, Ignacio Bartesagui, por tu tiempo y por tus declaraciones aquí en DW, en la entrevista. Gracias. Con todo gusto, un abrazo.